6:12. Un aplauso, por favor. Ok, ¿estamos preparados? Amén, vamos rápidamente. Hoy el tema que traigo se llama renovación en Dios. ¿Cómo se llama? Renovación en Dios. Cuando estamos con Dios, estamos renovados y el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, nuestra limpieza interior, y todo es un proceso. Pero hoy Manuel me dio la oportunidad de poder compartir nuevamente sobre la guerra espiritual, y lo hacemos con el propósito porque sabemos que hay muchas personas que este domingo se van a bautizar, y por eso es necesario que sepan esto, lo que les voy a decir, y la importancia y la herramienta sobre lo que es la guerra espiritual. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como decía ahí, capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes de maldad. Pablo empieza a hablar ahí en la carta a los Efesios que la guerra espiritual es un enfrentamiento, es una confrontación, es una guerra entre el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y es donde él empieza, como veían ahí los soldados, y así somos nosotros, los hijos de Jesús, que tenemos la armadura de Él. Estamos revestidos por la armadura de Cristo, con el yelmo de la salvación, coraza, yelmo de salvación, dice: ceñidos vuestros lomos con la coraza, el cinto de la verdad, calzados los pies con el apresto de la paz, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos saber que como hijos de Dios, esta es una herramienta que Dios ha dejado a la iglesia para la expansión y para la salvación de las almas y de los territorios que aún no conocen de Cristo. Pero cuando él empieza a hablar sobre principados, empieza a especificar de que los principados son demonios territoriales, porque una cosa son demonios que están en las personas, otra cosa son demonios que están en los territorios. ¿Por qué? Porque hay 4 maneras de cómo el enemigo opera. Voy rápido para alcanzar el tiempo. Mira, primero dice opresión, demonios que están fuera de la persona y oprimen a las personas. Por ejemplo, no pueden dormir, sienten sombra, sienten que se le acuesta alguien en su cama, le da miedo a estar solo, le da miedo a la oscuridad. En fin, hay muchas cosas que siente que lo persiguen. Es un espíritu de opresión, o sea, está atacando a una persona, pero no necesariamente está dentro de esa persona. Después dice otro nivel, endemoniado, es cuando una persona está cautiva. Dice que tu debilidad, por ejemplo, las personas que están en las drogas, la debilidad de ellos es eso, las drogas, y está su alma en una parte del lugar de cautiverio que no puede dejar las drogas con su propia fuerza. Es difícil, aunque intente, tenga voluntad, va a ser complicado. Entonces ahí ese nivel de endemoniado hay gente que no puede salir de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de hábitos que de pronto lo tienen durante muchos años atado. Hay otro nivel que se llama poseído, cuando ya hay personas que el espíritu toma el control de su mente, de su boca, y es él que por ratos habla. Ha pasado casos, me ha pasado cuando estoy hablando con alguien y me dice y sale con otras cosas. Y a veces uno dice, pero estamos hablando de un tema, y sale con otro, y después sale con otro, y 5 minutos le da como la loquera. Entonces esos se llaman los niveles de poseído. Y el último es enajenado. Enajenado es alguien que está ya completamente, el demonio tiene el control de la persona, de su mente, de su voluntad, y por sí solo no puede. Nosotros tuvimos un caso con Manuel más o menos de 4 años, nos enfrentamos a una rezandera y ella nunca hablaba en primera persona, hablaba en tercera persona. Entonces ya el demonio tenía completamente todo su sentido, todo completamente. Ella nunca se acordó de nada desde que llegábamos, incluso se enloqueció, le pasaban la comida por debajo de la puerta, su propia familia la tenía con un candado porque ya se volvía agresiva y peligrosa. O es las personas que también están en hospitales psiquiátricos donde la ciencia dice que eso es mental, pero eso no es mental. Nosotros que somos gente espiritual sabemos que hay cosas que también demonios enloquecen a las personas. Yo llevo ya casi 7 años trabajando con Manuel en liberación y nos hemos dado cuenta de muchos casos y experiencias que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que estos niveles son los que están atacando incluso al pueblo de Dios y a gente que aún no conoce de Jesucristo. Pero otra cosa son principados, que son los que están dominando la parte de territorios, los que están, por ejemplo, barrios, países, naciones, y esos principados son los que a veces ponen pesadez en los lugares. A veces no es lo mismo predicar acá en la vigilia o en la iglesia, donde ya llevan años orando, donde hay bastantes intercesores, que ir a predicar a un barrio donde hay brujería, donde hay ocultismo, donde hay prostitución. Uno se da cuenta como predicador, a uno le ha pasado, a mí me ha pasado.
me he parado a predicar y a veces uno se siente como nervioso, como que la unción no fluye, como que bombardeo en su mente mientras uno está predicando, porque hay territorios bastante pesados, que es difícil hablar allá, es difícil porque de pronto el primer grupo que se abre es la primera luz que se enciende en ese territorio de tanta oscuridad, y por eso nosotros debemos establecer el reino de los cielos en ese lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Allá es donde tenemos que trabajar, lugares donde realmente la gente necesita de Dios. Y por eso es que Pablo empieza la jerarquía, a explicar principados, potestades. Pero cuando yo leía la palabra en Primera de Reyes, capítulo 6, verso, los que tienen Biblia, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 9, dice: labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonadas de cedro. Y edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardaras todos mis mandamientos andando con ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo de Israel. Versículo 14. Y así pues Salomón labra la casa y la termina. Versículo 19 dice: y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y versículo 38 dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada toda la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Lo edificó pues en 7 años. 7 años quiere decir ¿qué? Plenitud. Pero cuando yo analizaba acá, Salomón quería siempre donde él iba establecer el reino de los cielos. Dice el 19, quería establecer, dice, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Pero tú me dirás: bueno, Juan, pero ¿cómo hace uno para establecer el reino de los cielos en lugares donde hay principados bastante fuertes ahí y que de pronto no suelta la voluntad de las personas? Hay mucha incredulidad, hay mucha apatía, hay mucho enfriamiento a las cosas de Dios. Él dice 3 cosas: estatutos, decretos y mandamientos. O sea, esto resume obediencia. Para que la presencia de Dios permanezca en una casa, le estoy hablando a las personas que tienen grupos bíblicos. Para que la presencia de Dios permanezca en una casa, ustedes, los anfitriones, deben ser obedientes.